Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Discipulado Transformador. Yo quiero invitarte que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos, algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos podamos hablar de un tema muy importante, muy vital y que no podemos obviar ni descuidar en el tiempo de la iglesia que estamos atravesando. Sabes, yo quiero que juntos hablemos de la apostasía. Sin duda este es un tema de que debería de estarse enseñando, o muchas veces podemos descuidar en las iglesias, en nuestras familias, en la vida personal, en nuestro devocional diario, pero es algo que no podemos realmente obviar. Es una realidad que se dio en el tiempo del apóstol Pablo y se está dando y se seguirá dando en los tiempos que vienen de la iglesia. Y cuando tú y yo pensamos en apostasía, debemos de entender que es parte del discipulado transformador. Recuerda que también no solamente es la parte práctica, conductual, que el discipulador tiene que dar, y la persona que quiere ser discípulo de Cristo, está siendo discipulado, debe de recibir, sino que en medio de todos esos temas que la Biblia sí los dice, también debe de haber esa parte doctrinal, apologética, esa parte de la palabra, esa parte de llenarse de la palabra. Y en medio de ese tema es que el apóstol Pablo viene y le enseña al joven pastor Timoteo y a la iglesia, y hasta este momento aplicado para el día de hoy. Y tú y yo podemos pensar en la apostasía y debemos de hablar de su origen. Primeramente, el origen de la apostasía se da a lo que dice la Biblia: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El apóstol Pablo está yendo a la raíz del asunto. La apostasía ha surgido desde hace muchos años. Viene el apóstol Pablo y está hablando ahí en los postreros tiempos, pero estamos hablando cuántos años han sucedido. Porque aún en el tiempo del apóstol Pablo ya existían falsos profetas, existían falsos maestros, pero sobre todo estaban existiendo personas que estaban abandonando la fe. Estaban abandonando la fe, estaban siendo apóstatas de la fe. Y viene la palabra del Señor y nos recuerda a nosotros que su origen es un origen diabólico, es un origen de espíritus engañadores. Y eso es algo que quizás no lo podemos ver porque los espíritus, los demonios son algo intangible, pero sin duda son reales, sin duda se están obrando. Obran en la política, obran en la corrupción, obran en los grupos delincuenciales, obran en los maltratos, obran en todas aquellas cosas que distorsionan la verdad, distorsionan la santidad, distorsionan la moralidad. En todo eso está Satanás, en todo eso están esos espíritus engañadores. Y la Biblia y el apóstol Pablo nos recuerdan en diferentes lugares, como por ejemplo en Efesios capítulo 6, acerca de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, y nos recuerda de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Aunque muchas veces nosotros somos tentados a luchar contra las personas por sus caracteres, por sus maneras de ser, por sus malos hábitos, por sus ofensas, por lo que sea, podemos confundirnos cuando en realidad lo único que son títeres, son marionetas, son personas que están siendo usadas por Satanás. Y en medio de todo eso, tú y yo debemos de discernir y ser sabios. Pero la apostasía tiene que ver con el abandonar la fe, abandonar las convicciones, abandonar principios. Pero sin duda son personas de que nunca tuvieron un compromiso real con Cristo, y si tuvieron ese compromiso se dejaron seducir. Y al final terminaron haciendo algo que quizás jamás pensaron que iban a realizar. Terminaron haciendo algo que quizás nadie se lo imaginaba. Y eso es lo que vemos en el día de hoy. Cuántos cantantes, entre comillas cristianos, pastores, apologistas, creyentes, líderes nacionales, internacionales, personas de influencia y de todo tipo están viniendo y declaradamente abandonan la fe. Y al final las personas se decepcionan. ¿Y sabes por qué nos decepcionamos? Porque descuidamos el origen,
pero también descuidamos la advertencia del Espíritu Santo, descuidamos la advertencia que Dios mismo nos hace a nosotros para que estemos pendientes, para que sepamos cómo reaccionar y para que estemos educándonos y educando a otros en la verdadera palabra de Dios, en la fe, en las convicciones que la Biblia nos ha dado, en esas convicciones que no son negociables. Cuando pensamos en la apostasía, pensamos en personas de que creyeron de que podían ser más sabios que la palabra, creyeron que podían innovar, creyeron que podían traer algo nuevo, algo que llamara la atención, algo más relevante. Déjame decirte algo, no hay nada más relevante en el día de hoy para tu vida y para la mía que la palabra de Dios, que esa sana doctrina es lo que nos sustenta, es lo que guía, es lo que cambia, es lo que transforma. Es lo que Dios ha establecido, no lo has establecido tú, lo ha establecido el Señor y por lo tanto se respeta, por lo tanto se ama, por lo tanto se defiende, por lo tanto se vive y se está dispuesto a morir por ella, porque es la palabra de Dios. Así que recuerda, por favor, la apostasía ha sido revelada por el Espíritu Santo y Él nos dice en los postreros días. Si tú has visto falsas personas que han abandonado su fe, esto todavía aún continúa y no debe de asombrarnos, no debe de decepcionarnos, sino que nos debe de llevar a la realidad de que es algo que Dios nos ha advertido y que tú y yo debemos de afirmarnos en nuestra fe y transmitir estas convicciones a otros. Que el Señor te bendiga en este día.